inicio a este primer webinar del Laboratorio Jurídico como complemento a el tema que hemos desarrollado este mes llamado Cronología de la Pandemia, en la cual el Laboratorio Jurídico hace ese énfasis, ese espacio que, como bien sabemos, esta pandemia nos ha cambiado y el mundo del derecho no es la excepción. Para comenzar, agradecemos la presencia tanto de estudiantes, personal académico, administrativo, público presente y bueno, comenzamos con las palabras de nuestra directora, nuestra decana, la doctora Ana Matilde Gómez, la cual nos dará unas breves palabras de inicio. Tiene la palabra, señora decana. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, estudiantes, profesores, los miembros del laboratorio jurídico y a nuestras invitadas de lujo esta tarde, tanto a la subdirectora Gladys Bandiera como a la abogada María Eugenia Brenes. Para mí, como decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, es un gusto poder darles la bienvenida a esta plataforma virtual de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y de la Comunidad Universitaria Católica Santa María la Antigua, para compartir con nosotros sus conocimientos y sus experiencias en un espacio en el que los estudiantes, particularmente los que son miembros del laboratorio jurídico, al celebrar su año de estar funcionando el laboratorio, han decidido hacerlo académicamente y nosotros los apoyamos porque consideramos todas estas actividades complementarias a su formación. Dentro de la pandemia, la virtualidad ofrece el privilegio de poder tener a personas que de otra manera a veces no se pueden desplazar hasta la USMA y nos vemos privados de su talento. Así que la virtualidad nos ha permitido tener a grandes expositores como las dos colegas que nos acompañan hoy. Y el tema que han escogido lo celebro porque las contrataciones públicas es el instrumento fundamental a través del cual los estados, a través de sus gobiernos, logran concretar sus políticas, su visión de políticas públicas para poder llevar y satisfacer necesidades en esa relación gobernantes-gobernados. Panamá es signataria tanto de la Convención Interamericana como de la Convención Internacional en materia de combate a la corrupción, y en ambos instrumentos de los cuales Panamá es parte, en ambos instrumentos se sugiere a los estados partes que las contrataciones públicas, la ley de contrataciones públicas es la principal herramienta a través de la cual se debe garantizar la libre concurrencia, la transparencia, la publicidad, la competencia, todas ellas para poder lograr que el Estado tenga siempre la mejor oferta en precios, pero también el ciudadano tenga la mejor calidad en los servicios y en las obras. Así que va a ser muy interesante escucharlas, no solo para conocer este marco jurídico que arropa todas las circunstancias que estamos viviendo ahora, sino de qué manera el gobierno ha podido atender las necesidades en medio de la pandemia y cómo estamos nosotros poniéndonos a tono con los estándares internacionales en materia de contrataciones públicas, que es la única herramienta que tiene el Estado para proveerse de bienes y servicios. Así que nuevamente, bienvenidos, muy buenas tardes y estamos aquí para escucharles. Gracias, señora decana, por esas inspiradoras y muy asertivas palabras. A continuación pasamos a explicar brevemente cómo va a ser la dinámica de esta actividad, de este webinar, efectos de la pandemia en las contrataciones públicas. La dinámica va a consistir en que ambas expositoras van a constar de un tiempo de entre 15 a 20 minutos para desarrollar el tema que han sido asignadas, y posterior a esto se dará espacio a unas preguntas y unas respuestas, tanto de parte de las moderadoras como de parte del público, y hacemos la salvedad de que si tienen alguna pregunta, pueden con toda confianza en el espacio que se brinda acá en la plataforma escribirla y con mucho gusto serán leídas cuando llegue el momento de las preguntas y las respuestas. A continuación, paso a presentar a las moderadoras en la tarde de hoy. La primera es Dayana Buitrago, tiene 19 años, es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Actualmente forma parte de la Junta Directiva de ECOUSMA y de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA,
y forma parte de la Comisión de Comunicación del Laboratorio Jurídico. Nuestra segunda moderadora va a ser la estudiante María Isabel Villarreal, la cual actualmente es estudiante de primer año también de la Facultad de Derecho de la USMA, y también es parte de la Comisión de Comunicación del Laboratorio Jurídico. A continuación paso a cederle la palabra a la moderadora Dayana para que pase a presentar a nuestra primera expositora. Tienes la palabra, Dayana. Gracias, May. Bueno, nuestra primera moderadora es la licenciada Gladys Bandiera. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, tiene un posgrado en Alta Gerencia, maestría en Administración de Empresas con énfasis en Dirección Empresarial, tiene un diplomado en Actualización del Sistema Penal Acusatorio, seminario de actualización en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, ordenada por la Ley 61 del 2017. Tiene un diplomado en Derecho Administrativo y un diplomado en Contrataciones Públicas. Fue gobernadora de la provincia de Panamá desde el año 2006 hasta el 2009. Fue asesora legal en el Sistema Único de Manejo de Emergencias, SUME 911, para contrataciones públicas y aplicación de la Ley 22 de 27 de junio del 2017. Fue asesora del Ministerio de la Presidencia en el año 2005, jefa del Consejo de Gabinete en el Ministerio de la Presidencia en el año 2004. Abogada litigante de Derecho de Familia, Derecho Penal y Derecho Administrativo desde el 2012 hasta el 2017. Y tiene conocimientos en la aplicación de la Ley 22 del 27 de junio del 2006, el cual fue ordenado por la Ley 61 del 2017. Actualmente, la licenciada Gladys Bandiera es la subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Para aquellos que no saben, la Dirección General de Contrataciones Públicas es aquella responsable de la gestión del sistema electrónico Panamá Compra. Es una entidad autónoma con patrimonio propio, personalidad jurídica, autonomía de los sistemas internos e independencia en el ejercicio de sus funciones. Esta tiene el derecho de regular, interpretar, supervisar y consultar los procedimientos de selección de contratistas que implementan los organismos estatales. La misión de esta se desarrolla mediante el diseño normativo, la orientación y la diseminación de capacitaciones, así como la fiscalización y verificación en todas sus etapas, tanto de actos como compras y contrataciones de las entidades públicas. Licenciada Gladys, la palabra es suya. María, bueno, a continuación pasamos a presentar a nuestra segunda expositora, la licenciada María Eugenia Brenes, la cual va a ser presentada por la moderadora María Villarreal. Adelante, María, tienes la palabra. Muchas gracias, Magdiel. Bueno, tenemos a la licenciada María Eugenia Brenes. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es asociada de Morgan & Morgan y cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de contratos y adquisiciones gubernamentales, propiedad intelectual y defensa de la competencia. También es especialista en derecho impositivo y asesora a clientes en los permisos requeridos para establecer operaciones en Panamá. Ha participado en negociaciones de una variedad de licitaciones y contratos de concesión con el Gobierno de la República de Panamá y representando a clientes internacionales y locales de diversas industrias en la preparación de documentación requerida para la licitación pública, apoyándolos durante el proceso de licitación. En el campo de la propiedad intelectual, su práctica incluye todos los asuntos relacionados con la incorporación de registro y protección de marcas, así como los litigios relacionados con acusaciones de la oposición contra el registro de las marcas, acciones de cancelación y acciones penales contra las infracciones de todo tipo de derechos de propiedad intelectual. En temas de defensa de la competencia, ha colaborado en diversas transacciones relacionadas con medidas de competencia, anti-dumping y medidas de salvaguardia. También ha participado en varias apropiaciones de fusiones y adquisiciones ante la autoridad antimonopolio en diferentes industrias, como lo son bebidas alcohólicas, automotriz, financiera y productos lácteos, entre otras. Con frecuencia, asesora en la defensa de corporaciones en temas de medidas de protección al consumidor ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Antes de darle la palabra a nuestra expositora, quisiéramos dar un poquito del contexto de lo que son las contrataciones públicas
que es un proceso de concertación entre lo que es el Estado y una persona natural o jurídica por un tipo de servicio o de un bien relacionado. Ahora con ustedes, nuestra primera panelista, la licenciada María Eugenia Brenes. Muchas gracias. Buenas tardes, señora decana, señora subdirectora Gladys, estimados estudiantes del consultorio jurídico y todos aquellos estudiantes que están oyéndonos en el día de hoy. Voy a darles un pantallazo sobre las contrataciones públicas y me voy a meter un poquito en todas las modificaciones que se han dado a la Ley 22 de 2006 y le voy pues a introducir el tema para que la subdirectora Gladys Bandiera nos explique qué ha hecho la autoridad en materia de contrataciones en tiempos de la pandemia del COVID, que es donde estamos en estos momentos. Yo tengo 3 puntitos que les quiero tocar inicialmente. La modificación que ha sufrido este año, que se publicó el 8 de mayo de 2020 a la ley 22 de 2006 y que viene a ser creo que la número 13, más o menos desde que la ley 22 de 2006 se creó. Es una modificación muy importante en materia de la ley, que es grande. Le voy a hablar un poquito del artículo 179 de la ley, que pues le abre el marco jurídico a la licenciada Gladys, y les voy a hablar de cómo cronológicamente se dieron los hechos de la suspensión de los términos que pues provocaron que personas jurídicas y el Estado dejase de funcionar, vamos a decirlo así, de manera normal, y pues se abriera la puerta a un nuevo mecanismo de contratación en el que todavía estamos sumidos en muchas de las situaciones, y a una serie de procedimientos que se establecieron, y tengo que decir que en materia de contrataciones se hicieron muy rápido. Se los voy a explicar un poquito, eso lo va a hacer pues la licenciada Gladys, pero pues la idea de esto es complementar mucho el tema y tratar de ir lo más rápido posible porque es bastante material, ¿ok? En materia, la ley 153, aquí hay un error, trae varias modificaciones importantes y las quería tocar al respecto. Inicialmente esta ley en materia de incentivos a empresas le da nueva importancia a las empresas nacionales en materia de obras, le da incentivos también a las pequeñas y medianas empresas, crea un incentivo o una vamos a decirlo así, no tanto como incentivo, sino que le crea una posibilidad a las empresas locales de participar en las compras que se dan en los municipios y en los corregimientos, en los cuales le da un porcentaje para que puedan ser considerados aceptados por el Estado, un 5% en muchos de los casos, y pues crea un beneficio para el desarrollo de la empresa local alrededor de los municipios y de los gobiernos locales. Eso ayuda muchísimo a la descentralización y también trae unos incentivos a las empresas que tengan responsabilidad social. Les da, todavía esa materia no se ha regulado, pero tiene y abre la puerta a este tema. En materia de transparencia, la ley 153 incluye una serie de limitaciones o inhabilitaciones en materia de actos de corrupción, entre los cuales, y la más importante para nosotros, es que ahora no se requerirá o se permitirá licitar en Panamá a empresas que tengan escándalos internacionales. Antes de esta modificación de la ley, estos escándalos o estos casos tenían que venir y ser juzgados en Panamá para que se pudiera crear la inhabilitación. Esta nueva norma, a partir del 8 de septiembre, no permitirá concursar a estas empresas que tengan en los 5 años anteriores casos relacionados a actos de corrupción en cualquier parte del mundo, no necesariamente solo Panamá, lo cual pues nos permite eliminar todas estas empresas que se han dedicado
y que han dañado la reputación de todos los países prácticamente del área latinoamericana, como es el caso de Odebrecht, ahora mismo tenemos el caso de FCC, pero bueno, hay varios así en este sentido. Y trae una cosa muy interesante, que es que también en este tema de transparencia incluye a los accionistas y a los directores y directivos que tienen mando y jurisdicción en la empresa. Entonces, ese hecho permite o elimina que crees otra nueva empresa y comiences a licitar nuevamente. Entonces, sí, realmente ahora sí se ve un cambio en materia de transparencia muy interesante. Aumentan las penas a los funcionarios públicos. Entonces, se siente con esta modificación que hay un ataque directo a la corrupción. Asimismo, hay una serie de cambios en el procedimiento en general, no solo para la modernización, sino que también trae en materia de transparencia un manual en el que todos los contratantes se van a comprometer ante la Dirección General de Contrataciones Públicas y también los funcionarios públicos a cumplir con una serie de medidas de ética y para evitar precisamente este tema de los actos de corrupción. Es un manual que ya pues se está trabajando. Estos cambios importantes de la Ley 153 empiezan a regir el 8 de septiembre, o sea que ya estamos a la vuelta de la esquina para que comiencen a regir. Entre los cambios al procedimiento, de las cosas que más me llama la atención y que me parece interesante a mí, es el hecho de que las comisiones evaluadoras y comisiones verificadoras de los actos de selección de contratistas, ya sea licitación pública a un valor separado, o todos estos actos, ya no son escogidos por la entidad contratante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el MOP no va a poner a los funcionarios que van a decidir si un acto se escogió o no, sino que ahora, con este cambio en el procedimiento, hay una lista de personas capacitadas que va a dar la Dirección General de Contrataciones Públicas, y esa lista de personas y es la misma Dirección de Contrataciones Públicas la que va a asignar a los funcionarios, y trae, además, que ningún funcionario que esté en esa institución va a poder pertenecer a esa comisión. Eso es un río de agua fresca en este tipo de actos en el cual no van a participar las personas que tienen el interés de comprar. Eso crea, pues, en materia de contrataciones públicas, una independencia que es esencial y requerida para garantizarle a los contratistas que va a haber igualdad de condiciones. ¿Okay? Y la otra cosita que quería mencionarles antes de entrar al tema de la licenciada, o a introducirle el tema de COVID a la licenciada Gladys, es que en este procedimiento del 8 de mayo que se crea, se establece que a partir del 1 de enero del 2021, todas las licitaciones se van a tener que llevar electrónicamente. Este era algo que pues se estaba aprobando en la Asamblea Legislativa cuando entró el COVID. Entonces, ya venía el sistema Panamá Compras, se le había venido dando una serie de actualizaciones y demás, pero ya ahora, a partir del 1 de enero del 2021, es obligatorio. Nadie va a poder llegar con un sobre lleno de documentos a presentar en un acto de licitación pública o en un acto de selección de contratistas. Voy a hablar pues de manera general. Un acto de selección de contratistas, sino que realmente ahora vamos a tener la facilidad de que todo se va a hacer en línea. Y eso garantiza también independencia e imparcialidad, y garantiza a los contratistas tener la misma oportunidad y no tener que estar corriendo con un paquete y una fianza y una serie de documentos. El tema de los cambios de la ley son tantos que voy a pasar entonces al siguiente tema y voy a dejar esto de los cambios para que piensen en un próximo consultorio jurídico, tocar los cambios a fondo, porque es materia inclusive para tener una semana de un seminario a estudiar cambios por tipo de selección de contratistas y todo lo que se ha traído con la nueva norma. ¿Ok? Nuevamente aquí es 1953, no 53. Okay. El procedimiento en estado de emergencia existe en la Ley 22 de 2006 y existe en el artículo 79 y establece una serie de requisitos para que se dé el mismo. Inicialmente tiene que haber un consejo de gabinete que declare el estado de emergencia. En ese consejo de gabinete
además de que se declare el estado de emergencia, tiene que existir una autorización. El gabinete autoriza a los estamentos, a las entidades del gobierno central y todas las entidades que se rigen bajo la ley 22 a la adquisición bajo este procedimiento y fija un monto autorizado para las contrataciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden haber contrataciones más allá del monto señalado. ¿Okay? Este mismo artículo 179 establece que pues, la entidad contratante tiene que rendir informe detallado de todos los gastos que tiene. Les voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario con el Plan Solidario y la entrega de bonos y de bolsas presenta y tiene y sube y cuelga a la página Panamá Compra todos los mensualmente o semanalmente, yo no sé con qué frecuencia, pero está allí guindado el reporte de los desembolsos. Entonces no es tan opaco, está y se ve allí, ¿ok? ¿Qué sucedió en el estado, en el caso del COVID aquí en Panamá? Inicialmente, mediante resolución 11 de 13 de marzo del 2020, el decreto, o sea, el gabinete decretó un estado de emergencia nacional, fijó el monto y decidió pues que las compras se iban a hacer a través de este procedimiento. No obstante lo anterior, todavía seguíamos con las licitaciones públicas y actos de selección de contratistas porque no había ninguna suspensión del contrato. Entonces, tenemos que alrededor de 7 días después, más o menos creo que fue, sí, como el 19 de marzo, nos pusieron un toque de queda y nos dijeron, altos señores, no pueden salir a la calle. Inmediatamente después vino un decreto ejecutivo de 24 de marzo en el que el artículo 9 se declara o se decreta pues que hay una suspensión de todos los términos de los procesos administrativos. Suspensión que se mantuvo hasta el 21 de junio de 2020 inclusive. Entonces tenemos un periodo de prácticamente 2-3 meses, a ver, marzo, mayo, abril, mayo, junio, 3 meses exactos en el que no hubo o no debía haber ningún acto de licitación pública. Acto seguido, en una resolución que dictó la autoridad en ese momento, la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la que suspende todos los términos durante la pandemia, y vino cronológicamente el 27 de marzo una corrección a la suspensión esa que hiciera el decreto ejecutivo de 24 de marzo y se amplía o se señala o se establece, se especifica que la suspensión de términos solo se iba a dar en ciertos actos de licitación. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del 28 de marzo quedó un grupo de actos de selección de contratistas que no estaban suspendidos de acuerdo a la ley. Este es el marco jurídico que se dio. Las resoluciones específicamente ya tenemos en el decreto de gabinete, que lo podemos ver aquí, que se declara el estado de emergencia en su artículo primero, tiene el monto de la autorización y tiene la autorización para contratar. Y a lo que les hablaba de la suspensión de los términos, se dio mediante el artículo 9, y si ustedes ven luego, el 27 de marzo, se crea una excepción a la suspensión de los términos y habla pues de las contrataciones de medicamentos, bienes y artículos y servicios. Ahora, les tengo que aclarar antes de que entre la licenciada Gladys a dar su parte, que aquí en Panamá tenemos tres normas diferentes que tratan la contratación pública. Y yo me he referido específicamente a la Ley 22, que es el marco general. En este marco general y en su artículo primero establece una serie de instituciones y de actos de licitación pública. En esta Ley 22 de 2006 no entran las compras que hace de medicamentos el Ministerio de Salud mediante Ley 1 de 2001, ni tampoco entran los actos de selección de contratistas o las compras que hace la Caja de Seguro Social mediante su ley orgánica de 2005. Entonces tenemos 3 normas diferentes que están aplicando. En materia de COVID, cada una de estas entidades ha ido emitiendo resoluciones de suspensión y resolución en que se acogen a pues, el estado de emergencia y a las compras de emergencia.
Y lo quería dejar ahí para que pues la subdirectora de Contrataciones Públicas nos explique qué ha pasado desde el punto de vista del Estado panameño. Muchas gracias, licenciada María Eugenia. A continuación, y siguiendo el cronograma, le cedemos la palabra a la subdirectora general de Contrataciones Públicas, la licenciada Gladys Bandiera. Subdirectora, tiene la palabra. Buenas tardes. Déjenme ver en el tema de compartir la pantalla. Aquí. Aquí. Denme un segundito, por favor. Licenciada, su pantalla se ve ya compartida. Ahora la perdimos. Bueno, veo que la subdirectora tiene una serie de problemas técnicos. Ah, ahí está. Ya ahora sí sale que nos compartió su pantalla, subdirectora. Sí, no la ven todavía. ¿Ya la ven? La tenías puesta y luego tocaron algo y desapareció, porque sí la teníamos inicialmente. Sale Bueno, que usted está intentando compartirle. Sí. Mientras me ayudan acá con la presentación porque algo toque, quiero, bueno, saludar a la licenciada Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa María la Antigua, la licenciada María Eugenia Brenes, que es la abogada representante de la firma Morgan y Morgan, a los compañeros estudiantes del laboratorio jurídico y a los estudiantes y participantes en general. Ahora creo que sí ya... Sí, ahí está en pantalla. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, en principio quería felicitarlos a los estudiantes por la iniciativa que han tenido, porque es justo y oportuno el momento, ya que el tema era un poco desconocido por la población, y es oportuno que los estudiantes de Derecho pues tengan antecedentes y conocimientos al respecto. La introducción que ha hecho la licenciada María Eugenia Brenes, la felicito, oportuna, muy buena, me gustó, y como ella bien lo dice, es mucho material. La reforma que se hizo fue integral, se escucharon a todos los gremios, tuvimos un oportuno debate en la asamblea, en algunos casos pues se lograron muchas cosas, hay avances importantes en la ley en temas de transparencia, y solo quería salvar unos aspectos que sé que no es lo que me corresponde, pero nada más para aportar. Para los muchachos, los procedimientos de selección de contratistas tienen que estar en las comunidades. Todo lo que requiera adquirir el Estado, bienes
suministros, servicios o obras deben estar al servicio de la población y no engavetados en ninguna oficina en una acción de reclamo. Nosotros hoy día, que le tenemos la ley vigente, la ley 22, se pueden interponer todos los reclamos que un contratista o proveedor que haya participado en un acto público quiera interponer hasta que el acto se declare adjudicado o desierto. O sea, cada vez que se genera un informe de verificación, los contratistas pueden interponer acciones de reclamo. Queda de parte de la entidad, pues, ya ponerle un poco de fin si ya han sido por temas tocados o temas resueltos, pero eso era una materia muy gris. Pero en este momento, con la modificación que entra a regir el próximo 8 de septiembre, se le pone tope. Solo pueden interponer la primera acción de reclamo al informe cualquiera de los contratistas que haya participado. Pero si vas a interponer una segunda acción de reclamo al segundo informe, tienes que interponer una fianza. En este momento no tienen, los proponentes y los contratistas interponen las acciones de reclamo sin fianza. Entonces el acto de selección de contratistas se queda engavetado. Por eso dicen que un acto de selección de contratistas, desde que inicia la ideación en la mente de un funcionario por una necesidad de la población, demora 7 años en entregarse una obra. Por las acciones de reclamo al pliego, por la impugnación del pliego, por las acciones de reclamo a los informes de verificación o de las comisiones evaluadoras, o por las impugnaciones en el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, y sin decir cuando ya se agota la vía gubernativa los recursos que tienen. Y eso no era correcto. Ahora hay un tope en las reclamaciones de los contratistas y nosotros estamos satisfechos por esa vía, y además la licenciada María Eugenia habló de puntos importantes sobre la transparencia, que también mencionó la decana, sobre la publicidad y otras cosas. Tenemos una participación importante, vamos a tener un observatorio público para la sociedad, para que las universidades participen, y nosotros estamos bien satisfechos de eso. Además del observatorio, vamos a tener en la plataforma 3 bastante participación interactiva, donde pueden ver los actos, porque al final los actos son de la población. Entonces yo voy a comenzar con lo que me corresponde, que es la respuesta que hemos dado como Dirección de Contrataciones Públicas ante la pandemia. La dirección fue creada mediante la ley 22, que es la que está vigente, y en esa ley nosotros como entidad tenemos 5 ejes de acción fundamentales: la fiscalización de los actos públicos, la licitación de convenio marco y la administración del catálogo electrónico, que en la entrada en vigencia con la ley 153 se llamará tienda virtual, los criterios jurídicos, la administración del portal panamacompra.gov.pa, la atención al cliente, que tiene que ver con capacitación, acreditación de funcionarios y los registros de proponentes, las acciones nominativas. Para enfrentar la pandemia, como bien lo mencionó la licenciada Brenes, el Estado diseñó la normativa, en principio con la resolución de gabinete número 11 de 13 de marzo de 2020, que es la que declara el estado de emergencia. A partir de ahí, y que es un requisito fundamental del artículo 79, que es el que se utiliza para la adquisición de bienes y de insumos, teníamos que cumplir con ese requisito de declarar el estado de emergencia. Luego entonces los decretos 507 y 513 que mencionó la licenciada, hay mucha normativa al respecto que ha emitido el órgano ejecutivo. Sin embargo, estas son más bien las que atañen a las adquisiciones, a las compras públicas. Este último decreto 513 que mencionó la licenciada Brenes hacía una excepción a la suspensión de los términos, como ella muy bien dijo, para las entidades, específicamente MINSA y Caja de Seguro Social, para la compra de insumos médicos y hospitalarios. Sin embargo, desde que al momento en que se decretó la pandemia, la cuarentena, y que se limitó la movilidad, habían ciertos actos de los que ya se había recibido propuesta. Estos actos representan la suma de 2.000 millones de dólares. Y nuestra economía necesitaba que estos actos tuvieran continuidad. ¿Por qué se hizo esta excepción? Porque justo antes de
la apertura o de recibir las propuestas de los proponentes, el acto público de selección de contratistas requería la comparecencia de los proveedores, también de reuniones con funcionarios, visitas a lugares, cosas que iban en contra de las limitaciones sanitarias que se impusieron por cuarentena. Sin embargo, apenas se reciben las propuestas, que es el estado en el que se encontraban estos actos de selección de contratistas que recibieron la excepción, ya pues las entidades lo que les corresponde es declarar desierto o adjudicar. Entonces, tal vez la actividad esa de correlacionarse, que rompe las limitaciones de la cuarentena, pues no se iban a dar. Entonces, de esos actos, también pues teníamos funcionalidad porque teníamos que pasar a recibir las acciones de reclamo, ordenar medidas correctivas al respecto. De los 5 ejes que mencioné al inicio, que son sobre los que trabaja la Dirección General de Contrataciones Públicas, uno de los más importantes, que es la fiscalización, en el estado de emergencia, desarrollamos a través de esa dirección una importante estrategia para la utilización de la plataforma panamacompra.gov.pa. La licenciada Brenes, que me antecedió, mencionó que a partir de la entrada de vigencia de la próxima ley, de la ley 153 del texto único, todo va a través de la plataforma tecnológica. Hasta la fecha, y antes de la pandemia, las propuestas se podían recibir personal y presencialmente o vía digital. Sin embargo, a partir del 2021 ya todas las propuestas, todos los expedientes, todo tiene que ser digitalizado. Nosotros íbamos caminando hacia allá, pero la pandemia adelantó este proceso para la DGCP, porque desde la Dirección de Fiscalización hemos comenzado a utilizar íntegramente el portal panamacompra.gov.pa para la revisión de todos los expedientes. Y entonces se gira la circular 42, donde se señala el correo electrónico institucional fiscalización@dgcp.gov.pa, a través de los cuales los proveedores debían interponer de ahora en adelante sus acciones de reclamo. Y también se instruyó a los funcionarios públicos para que hicieran todas las gestiones pertinentes a fin de completar los expedientes electrónicos en el portal. Les digo esto porque antes de la pandemia, cuando nos correspondía admitir una acción de reclamo, girábamos una instrucción en esa resolución a la entidad de aportar el informe de conducta del acto. Y con este informe debían acompañar el expediente físico, impreso. Pueden imaginarse que para un acto del metro recibíamos cajas y tomos de expedientes que recibían manipulación de parte de los funcionarios de la entidad licitante y de esta dirección. Por lo que esta medida de digitalización de los procesos se adelantó, el panorama de la pandemia adelantó lo que teníamos previsto para comienzos del 2021. Y entonces, por la vía de la digitalización, trabajamos en las admisiones o no de las acciones de reclamo, la orden de medidas correctivas, y la resolución 64, por la cual se aprueba el manual especial para los procedimientos de selección de contratistas, que está en el portal y que ahora voy a darle un clic para que puedan verlo un poco. Este manual le da a los funcionarios un acompañamiento sobre los procesos en pandemia, de cómo realizarlos. Tenemos también una tarea más, que es la fiscalización de las solicitudes de cotizaciones en línea. Estas cotizaciones en línea no son un procedimiento de selección nuevo, es una herramienta que se ha fijado en el portal, que ha venido a traer transparencia y que estamos también muy satisfechos de la utilización que se le han dado los funcionarios y los proveedores. En lo jurídico, hemos confeccionado manuales de procedimiento que han tenido distintas versiones. Hoy estamos en el 3.3, pero es un manual que le enseñó a todos los funcionarios cómo realizar sus adquisiciones. El artículo 79, que es el procedimiento especial para las adquisiciones de emergencia, no estaba reglamentado. Así como el mundo no estaba preparado para esta pandemia, Panamá mucho menos. Ese artículo estaba diseñado para inundaciones, algunos
incendios que habíamos tenido, en realidad tampoco se había invocado anteriormente con regularidad. Y de esa forma, pues no estaba reglamentado. Los funcionarios no sabían cómo proceder para hacer las adquisiciones en este momento. Entonces desarrollamos un manual que le fue dando opciones en el recorrido de su procedimiento, si tenía una transferencia de recursos de parte del Ministerio de la Presidencia para hacer la adquisición, debía presentar todas sus cotizaciones, debía ser declarado viable, debía contar con el visto bueno, en algunas otras cosas, y además también los pasos que debía seguir, pues si era con presupuesto propio. Hicimos un acompañamiento a funcionarios para la aplicación de estos manuales. Hemos mantenido esta interacción con la ciudadanía, porque a través de los correos institucionales legal@dgsp.gov.pa hemos recibido inquietudes y consultas ciudadanas sobre los procesos en estado de emergencia, que hemos tenido y hemos procurado contestar exhaustivamente. En este periodo de pandemia, inclusive, hemos llevado a cabo un sinnúmero de reuniones virtuales con diferentes instituciones, de manera institucional con el equipo que estuvo trabajando en las modificaciones a la ley para en este momento reglamentarla. Estas modificaciones a la ley tenemos menos tiempo que otras modificaciones para hacer la reglamentación, pero estoy segura que con la reunión que tengamos esta noche vamos a terminar esa reglamentación, aunque sea virtual, estamos casi listos ya para sacarla. Es un compromiso que tenemos con el presidente, que dijimos que en menos de 2 meses íbamos a sacar esa reglamentación y estamos listos para hacerlo. Y no hemos dejado de lado la capacitación, que es una tarea de jurídico, de entrenar a todos los funcionarios públicos en las modificaciones en esta ley 153 y su reglamentación. El convenio marco y tienda virtual. Esta es una unidad que en verdad adelantó los tiempos. A través del portal panamacompra.gov.pa realizó reuniones de homologación de manera virtual en la plataforma Teams con todos los proveedores, reuniones que duraron 4 y 5 días para homologar pliegos, y ya realizamos el primer acto de apertura de propuesta para un convenio marco del Estado en modalidad virtual sobre el servicio de telefonía celular, voz y data para entidades del Estado. Estamos listos con el de materiales de oficinas y el de vehículos. Y obviamente, como la situación nos ha enseñado mucho, preparamos ya también un pliego para realizar un convenio marco de insumo de emergencias para las entidades. ¿Por qué tanto énfasis? Porque debemos crecer en convenio marco. En la medida en que tengamos más convenios marcos, las entidades van a utilizar más la licitación que nosotros hicimos para solo girar órdenes de compra y evitar los actos de selección de contratistas complicados. La plataforma virtual. Este es el dominio panamacompra.gov.pa. Ha dado soporte en todo este periodo de pandemia a todas las entidades, especialmente el MINSA Caja Seguro Social, y a nosotros como funcionarios con las funcionalidades SIGA, las publicaciones de los manuales, la rendición de cuentas COVID-19, la plataforma de cotización en línea y las invitaciones a cotizar. Todo esto son iniciativas nuevas de pandemia. Desde que inició esta pandemia, en este periodo especial de emergencia, se han desarrollado todas estas iniciativas que ahora vamos a entrar en el portal para que ustedes las puedan conocer. Y a pesar que no tiene que ver con la pandemia, no puedo dejar de lado el proyecto de plataforma virtual 3, que contiene algo que también adelanté, que es mayor interactividad con la sociedad, observatorio electrónico de las contrataciones públicas y un sinfín de elementos que le van a dar transparencia a las compras públicas. Las contrataciones menores. No se le suspendieron los términos y representan un importante porcentaje en las adquisiciones del Estado. El 79.423 actos públicos, la totalidad son compras menores.
Este otro es el de las de convenio marco, que son las que realizamos desde la Dirección General de Contrataciones Públicas, o sea, la mayoría del pastel. Al final son 152.183 actos públicos que representan las compras menores. Las compras menores, perdón, son el 79.423. ¿Qué hizo esta dirección en pandemia para darle transparencia a esta actividad que no se suspendió? Frente al sistema anterior, que solo identificaba la necesidad, solo pedía 3 cotizaciones a proponentes que tal vez ya habían venido dando ese servicio o ese insumo, elegían discrecionalmente la cotización para hacer la adquisición. Todo esto en este rango de 500, que es con una cotización, de 500 a 5.000 con 2 cotizaciones y de 5.000 a 10.000 con 3 cotizaciones. Hasta aquí es la contratación menor para darle transparencia. En este periodo de pandemia hicimos la nueva funcionalidad dentro del portal Panamá Compra, que es la cotización en línea. No es un procedimiento de selección de contratista, se implementó a partir del 19 de mayo de 2020. Hemos tenido más de 250 solicitudes de cotización por día y hay más de 8.000 transacciones acumuladas. Es una herramienta habilitada en el sistema de contrataciones, en el portal, que facilita de manera transparente el proceso de cotizaciones realizados por las diferentes entidades del Estado. Las ventajas de esta herramienta. Hay mayor participación de proveedores, porque frente al acto como se desarrollaba, donde a un funcionario le decían, debes fumigar esta entidad rápidamente, el funcionario rápidamente llamaba a 3 cotizadores que tal vez ya se habían dedicado a esta actividad y le pedía su cotización. Eso ha generado más transparencia, eso ha generado agilidad y eficiencia y genera mayor oportunidades para las MIPYMES. ¿Por qué? Porque frente al precio que presente una mediana o grande empresa, que obviamente sus costos para operativos son más altos que las MIPYMES como pueden ver lo que requieren las entidades, hacen su oferta y obviamente pueden ser elegibles. Hoy día hemos tenido 4.228 solicitudes de cotizaciones en línea, con un precio de referencia que dio el Estado por 32.256.000. Y la adjudicación total fue por 18.332.000. ¿Qué quiere decir esto? El Estado conocía de una cotización a la que le daban, el Estado conocía de un servicio al que le daban un precio regular, acostumbrado o conocido. Bueno, ese precio es su precio de referencia. Sin embargo, al hacer pública esa solicitud de cotización en un portal donde tenemos entradas por miles y cientos de miles al mes, no tengo el dato del día de cuántos proveedores entran, pero al hacerlo público genera una oportunidad de negocio para las MIPYMES que entran a competir en el precio y identificaron precios reales por 18.332.000, generándole un ahorro estimado al Estado de 13.924.000 valores. Hemos tenido un promedio de participación de 10 proveedores por cada cotización en línea que se realiza. Y otra de las nuevas funcionalidades que comencé cuando inicié el tema de la pandemia, sobre las rendiciones de cuentas COVID que están en el portal y que también la licenciada Brenes mencionó, también están las invitaciones a cotizar, que no son las mismas que acabo de explicar. La solicitud de cotización es una contratación menor. La invitación a cotizar no tiene que ser menor, no tiene monto, tope, y en este momento se circunscriben a montos de suministros que requieren MINSA, Caja de Seguro Social y otras entidades, porque se levantaron la suspensión de términos. Sin embargo, está la invitación a cotizar sin tope. Una entidad sube en el portal y dice, necesitamos 2 millones de mascarillas. El proveedor se entera porque está en los flash de la página principal
pero además está en las notificaciones administrativas y en varios otros puntos, y pueden hacer su propuesta vía virtual. Y la rendición de cuentas COVID-19, que las voy a abrir aquí para que las puedan ver, me dicen por favor alguien si las están viendo, el portal. Sí, licenciada subdirectora, Okay. sí se ve. Esta es la página principal de nuestro portal, y fíjense que tenemos aquí en rojo la rendición de cuentas COVID-19, que es la funcionalidad de las que les estoy hablando. Pueden entrar ahí y ver el sinnúmero de actos identificados con EM, que es emergencia, la fecha, y están todas las entidades que han realizado adquisiciones en tiempos de pandemia que se les ha autorizado. Si ven esta última columna, el estado de autorizados porque cumplió con todos los requisitos de fiscalización y tienen ya entonces orden de adjudicación. Ahí están los ministerios, el Ministerio de Salud y un sinfín de entidades más. Esa es una rendición de cuenta transparente. Cualquier persona puede entrar ahí, ver el acto, ver toda la documentación y hacer las consultas que requieran. Esta es la funcionalidad de cotizaciones en línea de las que le hablé. El estado de la última columna que dicen abierta es porque la cotización en línea identificada como CL, aquí está la de la Autoridad de Turismo, se solicita cotización 4 tanques de gas refrigerantes para los aires acondicionados en las diferentes áreas de las oficinas de ATP en Atlapa. Esta es en la sede. Está abierta porque esta cotización ahora la pueden ver todos los proveedores que entren al portal, si cliquearon ahí en el enlace de cotizaciones en línea, pero además esta dirección le envía un correo a todos los proveedores relacionados con la actividad de gas refrigerante para que participen y estén pendientes de esta solicitud que se ha hecho. Porque mientras mayor participación tienen los proveedores, mejor precio consigue el Estado. Estas están abiertas porque la solicitud de cotización tiene un periodo de 4 horas en las que se reciben las propuestas y luego quedan cerradas. Este es el link de cerradas, y aquí las ven todas las que ya se recibieron propuestas y entonces está en periodo de decisión en las entidades de realizar o no. También hay unas canceladas, pues porque no han recibido oferta o porque la entidad decidió modificar su solicitud. Y también hay un enlace de programadas que son la solicitud de cotizaciones que no puedo hacer ahora porque requiero que el proveedor vaya al área a inspeccionar para poder formular su propuesta. Estas son herramientas que mencioné de invitar a cotizar. Se me quedó la de invitar a cotizar, que quiero que sí la vean, por favor, aunque yo creo que ya me pasé 4 minutos y trato de ser. Aquí está. Invitación a presentar cotizaciones para la habilitación es del MINSA. ¿Vieron dónde apareció? En la primera página del portal. Todo proveedor que ingrese a la página www.panamacompra.gov.pa se puede enterar que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social en la mesa conjunta le están solicitando una cotización para habilitar provisionalmente de infraestructura para pacientes moderados COVID-19 en el Centro de Convenciones Amador. Esa es la funcionalidad que le ha dado la Dirección General de Contrataciones Públicas a la plataforma, a la fiscalización, a los convenios marcos, a la Dirección de Jurídico, en tiempo de pandemia, al servicio de la población panameña. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Gladys, subdirectora. De verdad, una muy vasta exposición. A continuación pasamos con el periodo de preguntas y respuestas por parte de nuestras moderadoras. Comenzamos con María Isabel. Tienes la palabra. Muchas gracias, Magdiel. Esta serie de preguntas van dirigidas a la licenciada María Eugenia. La primera dice, bajo su experiencia, ¿cómo ha afectado la pandemia a las personas naturales y jurídicas a la hora de ser contratadas por entidades públicas? Ok, mira, tomando en consideración, aquí hay muchos factores.
ha habido mucha afectación, sobre todo en el sector de obras, precisamente porque la construcción está suspendida. Entonces, si bien es cierto, las licitaciones que estaban antes de la presentación de propuestas se suspendieron hasta tanto el sistema lo permitió en línea, el acto de selección pública de obras que ya estaba adjudicada se suspendió. Entonces ahí pues tienes un periodo que todavía en muchos casos está vigente. Hay ciertas licitaciones públicas, digo, ciertas obras que se autorizaron por medio del Ministerio de Salud y luego hay otras que pues todavía no han comenzado. Eso conlleva una afectación muy grande al contratista que no puede cumplir con las obligaciones, que tiene unas obligaciones de salario frente a sus empleados que los tuvo que poner, los tuvo que suspender, que tenía unas obligaciones de pago con su banco. Entonces sí hay una afectación de manera general, pero es una afectación que no solo es de las personas naturales y jurídicas, está afectado todo el país, todo el mundo. Entonces, realmente no hay cómo cuantificarlo, pero es evidente. Tú volteas la cara y ves negocios cerrando por todos lados. Tienes negocios que no pudieron suplir las obligaciones que tenían o suministrar los materiales que tenían con el Estado, porque sencillamente no podían laborar. Hay algunos que apenas se están restableciendo. Todavía hay actividades económicas que no se han reabierto, que a 7 de septiembre creo que tenemos una reapertura más grande. Entonces, todas esas empresas que en teoría no pueden abrir, no pueden suplirle al Estado. Si bien están protegidas por probablemente caso fortuito o porque estamos en una pandemia y había una suspensión de todos sus términos y no tienen una sanción por parte del Estado, sí tienes que hay una afectación económica enorme. El país se paró, el mundo se paró. Y con la suspensión de todos estos términos, y sin hablar de suspensión de pagos, porque mientras el gobierno no pudo laborar, por lo menos hubo un mes seguro que los funcionarios públicos no pudieron ir a comenzar a mover los pagos mientras llegaban los préstamos de afuera. Toda esta serie, hubo una cantidad de retrasos que afecta al contratista y que afecta pues al Estado y a las personas, a los panameños. Aquí todos nos hemos visto afectados de una manera u otra. Sí, creo que todos lo hemos visto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la protección que brinda la legislación a los procesos de contrataciones públicas ante la pandemia y demás hechos fortuitos? Es que ahí está la respuesta en la pregunta. Tienes que esto es un hecho fortuito. Tú tienes que hay una declaración de un estado de emergencia, tú tienes las suspensiones de los términos, y las suspensiones de los términos como tales protegen al contratista al no verse afectado en una sanción por parte del Estado porque no cumpliste dentro del supuesto término, el término está suspendido. O sea, ahí están todas las protecciones habidas y por haber, y creo que hay todos los mecanismos, no solo en los contratos, está en la ley y está en el hecho de que yo dudo mucho, y aquí está la licenciada Bandiera que me lo puede corroborar, que el Estado vaya a ir en contra ahorita mismo de las empresas que se presenten al momento en que se levanta su suspensión a cumplir con sus obligaciones. No puedo, tienes que hacer la separación entre la empresa que ya no pueda operar más nunca y no pueda cumplir. O sea, hay dos grandes grupos enormes en los cuales lo más importante sea que al momento en que tengas la facultad legal para o se te permita cumplir, que puedas o no cumplir. Durante pandemia no te podían permitir, no tenías cómo cumplir porque estaba suspendido, o sea, no podías moverte, no podías hacer nada, y eso es un caso fortuito que es evidente. Muchas gracias. Y la última dice, en caso que las obligaciones acordadas antes de la pandemia no se cumplieran, ¿qué recursos o mecanismos nos ofrece nuestra legislación para hacerlas cumplir? Ok, desde el punto de vista Estado, el Estado tiene todas las herramientas para hacerlas cumplir. Ya te digo, y tú tienes que separar la línea entre los que pueden cumplir y los que ya no van a volver a abrir. Porque quien no va a volver a abrir va a incumplir con el Estado, se le va a poner una sanción administrativa, se le va a inhabilitar y no va a poder volver a funcionar. O sea, esa persona no va a tener intención de abrir nuevamente.
Por eso te digo, tienes dos grandes grupos que tienes que separar. Aquellos que pueden y que van a hacerle frente posterior al levantamiento de los estados de suspensión, y aquellos que sencillamente no lo pueden hacer. Desde el punto de vista del contratista, es muy poco lo que puede hacer si es un proponente y no se ha adjudicado, porque el Estado tiene la facultad de declarar desierto el acto o pues tiene una facultad autónoma de dejar pues el acto y no tomarlo. Ahora bien, si la empresa o el proponente ya tiene una adjudicación y no hay una orden de proceder y hay un montón de cosas, sí tiene derecho a unas indemnizaciones por parte del Estado que están establecidas en la ley. En la ley 22 están establecidas. Ahora bien, el monto de esas indemnizaciones es a lo que invirtió para llegar a la propuesta. Entonces, realmente no es lo que te ganaste en su momento. Hay muchas partidas que van a desaparecer, o sea que ahorita mismo vamos a ver, a partir de este levantamiento vamos a ver una cosa muy interesante, porque se van a ver una serie de reclamos al Estado por licitaciones adjudicadas que ya no se van a dar, que existe la probabilidad muy grande, o tienes otras que ni siquiera llegaron a ser, y pues va a ser bien interesante, pero los mecanismos están en la ley, realmente están en la ley, y hay apelaciones y hay toda una serie de mecanismos, y va a ser bien interesante, sobre todo para la licenciada Gladys aquí, que le va a tocar de frente. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ahora a continuación le cedo la palabra a Dayana para que le realice preguntas a la subdirectora Gladys. Tienes la palabra, Dayana. Gracias. Bueno, la primera pregunta va dirigida para la licenciada Gladys. Dice, ¿qué espera lograr la Dirección de Contrataciones Públicas a corto y mediano plazo después de la pandemia? Bueno, a corto plazo lo que esperamos lograr es abarcar mayores jornadas de acompañamiento de los funcionarios para que se logren las adquisiciones en el menor tiempo posible. Tenemos un director, el ingeniero Rafael Fuentes, es experto en compras y ha acompañado al director de la Caja de Seguro Social y al ministro de Salud a lograr mejores precios y alternativas para los insumos que se requieren. Lo que queremos a corto plazo es tener los insumos aquí para la población panameña, para atender a nuestros enfermos. Queremos tener a mediano plazo un funcionario preparado. Tenemos el 8 de septiembre la entrada en vigencia de la ley 153 que modifica la ley 22 de contrataciones públicas, y la tarea que tenemos como dirección es titánica, preparar a cada comprador del Estado para que lo haga bien. Porque el Estado va levantando y va abriendo y va haciendo aperturas de bloques, pero como bien dijo la licenciada Brenes, la recaudación es baja, el panorama que nos va a tocar presenciar va a ser muy duro, tenemos que ser creativos, pero el mayor comprador es el Estado. Y nos corresponde que el funcionario que va a comprar haga e identifique bien esa necesidad, formule bien una requisición, construya bien un pliego de cargos a fin de que tenga menos problemas en el camino y no vengan a la dirección en reclamaciones, sino que los acueductos, las carreteras, las escuelas, los gimnasios, los hospitales estén en las comunidades y no aquí en un expediente de reclamo. Eso a corto y mediano plazo, incluir a la mayor cantidad de proveedores en los listados de registro de proveedores de esta dirección. Nosotros tenemos que, así como tenemos que ayudar al funcionario a hacer la compra bien, tenemos que ayudar al proveedor. Primero para que se formalice en acompañamiento con la AMPIME, con el MISI y otras entidades con las que tenemos un proyecto de interconectividad. No necesitamos a un proveedor preocupado de cómo sacar un certificado para traer una propuesta, porque entonces se enredan en traerlo vencido, vigente, y se acabó la hora y no llegué. No, no, no. Él tiene que hacer su propuesta bien, que es su oferta. Nosotros generamos con
la dirección del director Rafael Fuentes, la interconectividad de todos estos procesos con entidades del Estado. Van a reducirse los requisitos porque nosotros y los funcionarios van a tener la responsabilidad de entrar a través de la plataforma a verificar que tiene su certificado como proponente en el registro público, que está paz y salvo con la DGI, que está paz y salvo con la Caja de Seguro Social, con un clic, para que el proveedor se concentre en hacer una buena oferta. Entonces, tenemos que promover a las MIPYMES. La ley, la modificación de la ley promueve la compra local. Lo que vayamos a ver cuando se abran, ya se terminan de abrir los bloques, el desarrollo no se puede quedar en la ciudad capital. Todos los municipios de este país, de las provincias, tienen que desarrollarse. Por eso el presidente generó en esta modificación de la ley iniciativa social, política y económica, incorporando en los artículos 10A, 10B y 10C la promoción de las MIPYMES, de la compra local y de la producción nacional. Pero nos corresponde como dirección acompañar a esos proveedores para que se atrevan, vuelvan a participar, porque una de las reticencias a participar es que el acto es complicado, que se demoran en pagarme, entonces el papel y no se quieren meter. No, no, no. Estamos reduciendo requisitos, los vamos a acompañar en los procesos de preparación técnica a los compradores y vamos a invitar a esos proveedores y también los vamos a entrenar para que puedan hacer sus ofertas al Estado. Dejar una DGCP fortalecida en métodos de transparencia con el observatorio, donde queremos que participen todas las universidades, que los estudiantes puedan hacer propuestas, que los organismos de transparencia puedan participar. Y tenemos en el observatorio la plataforma para que todos desde ya puedan ver, como les mostré, con un solo clic, los informes, las solicitudes de cotización y las cotizaciones en línea que hacen los proponentes. Muchas gracias, licenciada Gladys. La siguiente pregunta dice, ¿qué beneficios trae el proceso de las licitaciones públicas a través de la modalidad virtual? Transparencia. Virtual es que están ahí. Hay que digitalizar todos los expedientes. La plataforma versión 3 va a traer un componente de transparencia importante que es la trazabilidad. La trazabilidad es poder ver el recorrido de un proceso hasta en diferentes entidades. ¿Qué va a hacer esta plataforma versión 3? Porque la primera, pues solo anunciaba. La segunda, que en la que estamos ahora, hay un poquito de interacción, porque los funcionarios públicos suben los expedientes y ustedes todos pueden ver las acciones de reclamo, las resoluciones y tal, pero en la versión 3 van a poder ver la trazabilidad de todo el proceso, desde la requisición hasta la orden de pago. Nosotros no teníamos eso. Nosotros tenemos un expediente electrónico y pueden ver la acción de reclamo y la resolución de la DGCP. Y si interponen un recurso de impugnación, solo van a ver el aviso de que se fue al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas con un recurso de impugnación. Pero no hay requisición, no había nada de eso. Ahora, desde la gestión del proyecto, con la requisición podrán darle seguimiento a todos los actos públicos. Eso es lo que le queremos, eso es lo que fortalece la licitación pública, haciéndola virtual. En la virtualidad, ustedes muchachos que saben de tecnología, saben que todo lo que está en el sistema es público, auditable. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios implica la suspensión de términos para las obligaciones anteriormente contraídas? Es decir, antes de la pandemia. Bueno, cuando se suspendieron los términos, esta dirección generó una circular, un comunicado donde instaba a las entidades a no computar multas, como bien explicó la licenciada Brenes, porque por caso fortuito y de naturaleza, el proveedor no tiene responsabilidad. Entonces, hasta tanto se hayan formulado, se hayan perfeccionado las órdenes de compra antes de la suspensión de términos, en un acto de selección de contratista, el Estado está obligado. Hay facultades en la ley vigente de rechazo de propuestas. Y yo me temo que por falta de presupuesto en las modificaciones que se están haciendo,
desde el Ministerio de Economía y Finanzas, porque ahora el proyecto de presupuesto que tuvo el gobierno central está totalmente modificado, hay otras prioridades, y vamos a avanzar sobre esas prioridades. Estoy segura que vamos a salir adelante, porque el presidente Cortizo va a destinar los recursos a donde más se necesiten. Sin embargo, los proyectos que hayan recibido, se hayan perfeccionado con la orden de compra, pues los proveedores tienen de su lado el derecho de que siga adelante ese proyecto. Sin embargo, pues también hay decisiones administrativas que tomar, y estoy segura que habrá una buena comunicación entre proveedores y funcionarios. La DGCP buscó mecanismos para seguir licitando en este tiempo de pandemia. Hay procedimientos excepcionales, pues están los manuales que confeccionamos para acompañar al MINSA, a la Caja de Seguro Social, están las licitaciones, las cotizaciones para contrataciones menores y el convenio marco, que a pesar de que hubo esta suspensión de términos, se hizo homologaciones, se hicieron, ya tuvimos acto de apertura de propuestas para el servicio de telefonía celular, voz y data para todas las entidades del Estado. Esto es una actividad importante para las telefónicas que participaron, que son proveedores del Estado. Es importante para ellos porque les imprime recursos a su operación y a todas las personas que trabajan con ellos. Eso mueve, como quien dice, la carreta. Bueno, como última pregunta tenemos, ¿bajo qué criterios se basa la Dirección de Contrataciones Públicas en tiempos de pandemia para ser encaminado a temas de bioseguridad? Las directrices de bioseguridad las dio el Ministerio de Salud y nosotros nos acogemos a lo que ellos establecieron. En base a eso, hemos acompañado a algunas entidades pues, que no tenían algunos pasos claros, y les dijimos y los hemos instado a utilizar las plataformas tecnológicas como Zoom y Teams para las reuniones, evitar la comparecencia, a fin de pues, que las personas puedan estar a salvo, pero que no se detenga tanto y vayamos avanzando sobre la nueva normalidad. Gracias, licenciada subdirectora. Bueno, a continuación pasamos a las preguntas realizadas por el público a través de esta plataforma. Las preguntas se van a leer, las van a leer las moderadoras, y en caso de que no se diga explícitamente a quién va dirigida, puede responderla cualquiera de las expositoras, o si gusta una, o si gusta como mejor consideren. Empezamos, María, si puedes leer Muchas la gracias. primera. La primera pregunta viene de parte de Camilo Andrade y dice, cuando una persona se ha inhabilitado para contratar con el Estado o por un ministerio, ¿se inhabilita solo con esa o con el Estado en general? El Estado en general. Y la siguiente pregunta es de Carla Pinilla. ¿Cómo sabe uno si la cotización en línea es adjudicada o se ha ganado la cotización? La entidad tiene que generar un reporte en línea que también reposa en una de las columnas, la adjudicación. Ahora, si la entidad decide no realizar el acto, puede no realizarlo, pero si lo va a realizar, tiene que realizarlo con las cotizaciones presentadas. O sea, no puedo recibir cotizaciones 10 o 5 y contratar algo que no llegó al sistema. Quedan obligados a contratar lo que está en el sistema, pero sí pueden elegir continuar con la adquisición o no. La siguiente pregunta viene de Ángel Garay, que nos dice, en materia de construcción e infraestructura pública, ¿cómo se ha actuado para garantizar transparencia y celeridad con respecto a esta actividad en este tiempo de pandemia? Perdón, no escuché cuando comenzó. Se la repito. En materia de construcción e infraestructura pública, ¿cómo se ha actuado para garantizar la transparencia y celeridad con respecto a estas actividades en tiempo de pandemia? Bueno, los actos de suspensión se suspendieron cuando estuvieron suspendidos los términos, pero
fue uno de los primeros que se levantaron, la construcción para la infraestructura pública, porque obviamente pues el Estado requería acondicionar algunos hospitales y centros en provincias, en cabeceras de provincias y aquí en la ciudad de Panamá. Sin embargo, estos son actos de emergencia, lo que se han realizado de ese tipo de construcciones, y esos de emergencia está la rendición de cuenta en la mesa COVID, que está en rojo para que la encuentren fácilmente. Lo que persiste, pues lo que era licitación pública, que estaba en gestión en los ministerios, pues yo no creo porque que tengan cuadrilla ahorita mismo en ningún lado trabajando, sin embargo, va sobre la marcha lo que las entidades públicas vayan, creo que están en este momento es en un periodo como de acondicionar los expedientes con los proveedores, ver dónde quedamos, tal vez están en un periodo de recibir cuentas de algunos trabajos realizados antes de que se suspendieran los términos, porque en este momento, pues, salvo lo que sea de emergencia para la atención de salud, no se está trabajando. La última pregunta es de Mario Vega. ¿Cuál es la protección que tiene el proveedor si incumple los términos de entrega por situaciones resultantes de las pandemias? No, por situación fortuita y de la naturaleza, como les mencioné antes, el proveedor no es responsable. O sea, las multas no serían aplicables y es a lo que hemos instado a los funcionarios, a las instituciones públicas a revisar la ley, a revisar y a hacer conciencia. No, digo, tienen que darle la oportunidad al proveedor. El Estado no quiere aplicar multas, el Estado quiere las obras en el área y hemos recibido todos los funcionarios la instrucción del presidente Cortizo de agilizar los pagos a los proveedores que hayan ido entregando los bienes, suministros u obras. Gracias, licenciada subdirectora, licenciada María Eugenia. A continuación le cedo la palabra a Dayana Wong para que diga una pequeña conclusión antes de pasar a las palabras de cierre. Muchas gracias, May. Bueno, para concluir, podemos deducir que el gran tema de las contrataciones públicas es un tema bastante extenso, como ambas expositoras lo dijeron desde un principio. También es muy poco tocable y a la vez estas deben de estar para y por el pueblo, ya que se pueden interponer acciones y reclamos. También mencionar las modificaciones en la Ley 153, que trajo gran transparencia e importancia a las empresas para la participación de estas, ya a ser aceptadas por el Estado, creando un beneficio a las empresas locales, la cual empieza a regir a partir del 8 de septiembre. También el gran artículo 79 de la Ley 22, la cual abre aquel marco jurídico y la suspensión de términos que abrió la puerta a nuevas materias. También un acto positivo que podemos resaltar son las licitaciones virtuales, garantizando la parcialidad y la misma oportunidad con la gran cantidad de normativas por parte de la Dirección General para enfrentar la pandemia con los decretos 507 y 513, dando así medida de fiscalización, ya que la afectación no es solo jurídica, sino también general. Muchas gracias, Dayana. A continuación pasamos con la presidenta del Laboratorio Jurídico de la USMA, la estudiante Catherine Chung, quien también tendrá unas palabras de agradecimiento por este evento. Tienes la palabra, Catherine. Muchísimas gracias, Magdiel. Dayana, María Isabel, ambas lo han hecho espectacular la tarde de hoy. Nuevamente quiero agradecer a nuestras expositoras, la licenciada María Eugenia Brenes y la licenciada Gladys Bandiera Pití, por la magistral presentación del día de hoy. Sabemos que ambas tienen una agenda bastante apretada y aún así han sacado el tiempo y la disposición de compartir con la comunidad estudiantil de la USMA y con todos aquellos que nos están viendo un poco sobre las modificaciones que ha tenido la ley de contrataciones públicas, la suspensión de términos por pandemia, cómo ha logrado la Dirección de Contrataciones Públicas hacerle frente a la situación de la pandemia, que es totalmente inesperada, mediante medidas de seguridad y las cotizaciones en línea. Definitivamente es un tema del cual no se habla mucho por parte de la sociedad civil y es imprescindible que como ciudadanos, estudiantes y futuros profesionales sepamos las regulaciones que existen en nuestra legislación acerca de las contrataciones públicas y que conozcamos más a fondo cómo trabaja la entidad que se encarga de ellas, sobre todo en momentos tan inusuales que vive Panamá y el mundo frente a la pandemia. Asimismo, quiero agradecer a nuestra decana, la profesora Ana Matilde Gómez, por su apoyo en todas nuestras actividades, al Departamento de Divulgación y Tecnología de la USMA, que nos han permitido llegar hasta sus hogares el día de hoy,
a todo el equipo de Laboratorio Jurídico que ha trabajado incansablemente por hacer posible este webinar, a Morgan & Morgan y a la Dirección de Contrataciones Públicas por apoyar las actividades estudiantiles de la USMA, y a todos aquellos que nos han acompañado la tarde de hoy. Muchísimas gracias, espero que pasen una feliz tarde. Magdiel me comenta que tiene algunos anuncios, así que adelante, Magdiel. Gracias, Catherine, por esas inspiradoras palabras. El primer anuncio es recordarles que si quieren volver a repetir este webinar, esta actividad, o si conocen a alguien que saben que por cualquier motivo no ha podido asistir, les recordamos que este webinar está siendo grabado y será colocado tanto en la cuenta de Instagram del laboratorio, en la página web y en el canal de YouTube de la USMA. También les recordamos estar pendientes en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, Twitter, página web y también las redes de la USMA, para que estén atentos sobre las próximas actividades e información que necesiten sobre el laboratorio jurídico. Agradecemos también de parte del laboratorio jurídico la presencia tanto de autoridades, la profesora Ana Matilde Gómez, las moderadoras, público presente, y les recordamos que pueden seguir viendo nuestras redes sociales para más información. Agradecemos su presencia en la tarde de hoy y podemos dar por concluido este webinar y que tengan excelente tarde a todos los participantes. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Mucho gusto de verlas a ambas. Muchas gracias. Igual. Hasta luego. Hasta luego. Felicitaciones, muy bien.